y salió el índice de democracia de la revista The Economist y no le fue muy bien al planeta y tampoco le fue bien a Colombia. Según esta revista, desde el 2015 el índice de democracia en promedio está cayendo poco a poco en calificación y cada vez el planeta es menos democrático. Solo para comparar los dos últimos años, el índice promedio de democracia en el mundo fue de 5,29 en 2022 y bajó al 5,23 en 2023. Y todo esto se da porque aunque las democracias siguen siendo democracias, los países que tienen un régimen autocrático y que son dictaduras de pleno son cada vez más dictatoriales. Pongamos el ejemplo vecinal de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Cada vez son regímenes más autoritarios y con menos libertades civiles para sus poblaciones. ¿Y cómo le fue a Colombia? Bueno, Colombia tampoco es que le haya ido muy bien porque bajó 2 posiciones. Pasó de la posición 53 en el 2022 a la posición 55. Y todo esto se debe al conflicto interno en el que estamos viendo y que no hemos podido superar. Y es más, que se ha expandido y que cada vez está peor. Es de ahí que actualmente Colombia se califica como una democracia defectuosa. Pero primero veamos las cosas buenas de Colombia y luego vemos las noticias malas. En las cosas buenas, Colombia sacó una clasificación de 9,17, muy bueno, en los procesos electorales y pluralismo. Esto quiere decir que el proceso electoral colombiano es bastante transparente y es muy difícil que haya habido fraude por cualquiera de los dos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. ¿Y cuál es la evidencia de ello? Simplemente las últimas elecciones. Como podemos ver, en el 2022 ganó la izquierda con Gustavo Petro y en el 2023 en octubre pues hubo también, aunque fueron elecciones locales, pues quien ganó o quien arrasó fueron la derecha. Esto quiere decir que hay una competencia y una competencia igualitaria con las mismas condiciones entre las distintas posiciones ideológicas que existen en el país. Esto obviamente acaba con esa narrativa con la que justamente o de manera irónica la izquierda ganó las elecciones de 2022 diciendo que Colombia era una dictadura. Bueno, pues si es una dictadura, no hubiera podido ganar la izquierda la presidencia en 2022, ¿no creen? Y ahora, ¿por qué nos fue mal? Nos fue mal sobre todo en cultura política. Y esto se da precisamente en las regiones más alejadas del centro democrático o el centro administrativo del país. Colombia aún vive un conflicto interno que hace que distintas regiones del país todavía no puedan tener una democracia plena. Obviamente, este conflicto ha mutado, ya no tiene un objetivo político, es decir, estos grupos armados ya no buscan tomarse el poder por las armas, sino que ya tienen más bien un objetivo económico. Pero esto lleva a que estos grupos armados en las regiones en las que hacen presencia y en las que están controlando, también necesiten el control de esas administraciones en esos lugares. Es por eso que en estos territorios todavía no existe una cultura democrática, pues porque son estos grupos armados los que controlan quién puede ganar las elecciones. Y esto es lógico, los grupos armados necesitan tener a las personas más cercanas en las administraciones públicas con el fin de que ellos puedan hacer lo que deseen hacer: extorsionar, secuestrar, traquetear, contrabandear. Y lo peor de todo, y que ya lo ha dicho y lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, es que estos grupos armados no solamente hacen presencia en una gran cantidad de municipios, sino que además de eso se han expandido y se han expandido alrededor de unos 500 municipios en Colombia, es decir, casi la mitad de los municipios que tiene todo el país. El problema con estos grupos armados no es solo que tienen ese interés económico, sino que además de eso necesitan tener un control de la administración pública de esas regiones, sino que además controlan a la población con violencia. Muestra de ello es que una gran cantidad de líderes sociales aún siguen siendo asesinados. Obviamente el número de líderes sociales ha bajado, pero ha bajado un poquito respecto a los demás años. ¿Esto qué quiere decir? Que la política aún se maneja con violencia, aún se utiliza el homicidio para controlar a la población y controlar obviamente a estos líderes que, como su nombre lo indica, son personas que lideran a esas comunidades. De ahí que, aunque aún no han salido las tasas de homicidio oficiales, lo que se espera es que esta tasa de homicidios baje, pero baje un poquitico.
Estos grupos armados, como lo dijo una investigación de Inside Crime, son los que crean la mitad de los homicidios en el país. Así que un punto fundamental para mejorar la democracia de Colombia y para que Colombia deje de ser una democracia defectuosa y pase a ser una democracia plena es el control territorial por parte del Estado de estas regiones que actualmente son controlados por estos grupos armados y por las economías ilegales. Finalmente, para terminar y por pura curiosidad, revisemos cuáles son los países que están en los primeros puestos de este índice de democracia. Es muy interesante ver que en los 6 primeros puestos están 5 países nórdicos. Está Noruega, está Islandia, está Suecia, Finlandia y Dinamarca. Y en el segundo puesto está Nueva Zelanda. Estos países son plenamente democráticos porque les importa la voz del pueblo y porque muchos de sus procesos son completamente democráticos. Algunos dirán que en estos países comienza a haber una ola de derecha, pero justamente eso es lo que los hace democráticos, que aunque llegue un gobierno de derecha y una derecha que algunos pueden tildar de antimigración, las decisiones del pueblo son completamente respetadas. Y finalmente, algo muy interesante que me parece necesario mencionar es que de todos esos primeros países que están en este índice de democracia, también están en los primeros puestos en el índice del Fraser Institute sobre libertad económica. Más o menos lo que estoy tratando de decir acá es que la democracia y la libertad económica van de la mano. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál creen que es la receta que tienen estos países, justamente los países nórdicos, para ser unas democracias plenas de los primeros puestos en el índice de democracia de la revista The Economist? Los leo en los comentarios.